Eh, Vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tiene que ver con volúmenes. Para una de las combinaciones, sí es uniforme, ¿no? Bueno, es sí, distribución gamma, y lo que vamos a buscar es calcular la probabilidad, ¿no? Encontrar la probabilidad de que S sea menor o igual a 4. Vamos a pensar que las unidades están dadas en 1000, entonces estamos el monto total acumulado de siniestro sea igual a 4000, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, esta es la segunda, es la probabilidad de que este sea igual a 1, así sucesivamente. Entonces, aquí o lo hacemos con la distribución. Si nosotros sabemos que ese Poisson compuesto con parámetro lambda y f de x es una Weibull, pues ya sabemos cuál es. Digamos, este es el primer camino. A través de la generadora de momentos, yo puedo encontrar la función de distribución. Pues ya, ¿no? Con esto ya terminé, porque calculo todas estos valores de la densidad. O el otro camino es con Panger, ¿no? La fórmula de recursión de Panger. Tendría que llegar al mismo resultado, ¿no? O el otro caso es precisamente una vez que ya conozco la función de densidad, pues hago todas las para encontrar las probabilidades, ¿no? De GDS en cero, GDS en uno, etcétera, o las convoluciones. Entonces, ya sea que yo utilice directamente la fórmula de Panger o a través de las convoluciones, debo de llegar al mismo lado. Entonces, es importante que tengan un ejemplo de esto. Si ya lo tienen, también, es buenísimo, ¿no? Luego, el otro conjunto de ejercicios que podemos trabajar con ustedes es el proceso Poisson compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el modelo de riesgo colectivo? Modelo de riesgo colectivo lo que me dice es, tú defines a S como una suma aleatoria de variables aleatorias, donde n son entre sí de, de distribuidas. Una es un Poisson compuesto uno, este es un Poisson compuesto 2. Estoy abusando aquí un poco de la notación. Un Poisson compuesto 3. ¿Por qué? Porque esta se refiere a que S1 es una distribución Poisson compuesto con lambda uno y f de x1, ¿no? El Poisson compuesto 2 es lo mismo, pero con subíndices en 2, el 3 con 3 y así sucesivamente. Entonces, esta es una distribución, la suma de todas ellas es una distribución Poisson compuesto
en donde vas a tener un parámetro lambda y una función de distribución f de x estrella, ¿no? Así lo llamamos. Esta lambda, ¿quién era? Pues era la suma de las lambdas is y mi función de distribución era la suma de lambda i por f de x y entre suma de las lambdas. Entonces, podemos pedir sobre esta teoría que calcule bajo el principio de Escher, por ejemplo, la prima de un grupo o se le quiere dar el tratamiento a tres carteras colectivas eh, y tarificar una misma prima para esos tres grupos, ¿no? Estamos hablando del grupo uno, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlo y asignarle la prima a través del principio de Escher. Entonces, regresamos un poco al paso inicial en donde buscamos calcular una prima, ¿no? Con los principios que ya sabemos, pero ahora lo hacemos para un grupo de carteras colectivas, ¿sí? Sí, todo bien. Sí, Ok, sí, perfecto. Entonces, ¿qué distribuciones? Puede ser Poisson, puede ser binomio, o sea, cualquier combinación de las que les enlisté arriba. Ahora, el cuarto tipo de ejercicios tiene que ver con reaseguro. Y aquí lo voy a dividir en dos, porque puede ser un reaseguro tipo proporcional. ¿Ya vieron esta parte con Silvia? sí. Ok. O el no proporcional, ¿no? Para el no proporcional, les voy a subir el video para la clase de mañana. Pero prácticamente aquí es la misma idea. Si ustedes, por ejemplo, en un contrato de reaseguro, lo que dicen es que, y voy a hacer un dibujo, ¿no? Tienen su nivel de riesgo, bueno, la variable de pérdida corre en todo este dominio y, por ejemplo, en el proporcional, ¿no? Voy a pintar aquí un nivel. Lo voy a hacer un poco más abajo, ¿no? Si este es un nivel alfa por ciento, lo que quiere decir es que la aseguradora, o si nosotros bajo el enfoque de la aseguradora, vamos a definir una variable X subíndice A y eso va a ser, en, en nuestro caso, nos vamos a quedar con el porcentaje alfa del monto reclamado, mientras que la reaseguradora se quedará con el complemento, uno menos alfa X, ¿no? Entonces, vean, aquí ya definimos una variable distinta tanto para nosotros como aseguradora como el complemento, ¿no? Que va a fungir para la reaseguradora. Estas variables tienen que ver con la severidad. Análogamente, tendríamos que definir las variables para la frecuencia. En este caso, para la aseguradora, tendríamos una NA y una NR, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, para el proporcional es directo, sigue la misma distribución original para que se ve para el modelo de riesgo colectivo. En el no proporcional hay una variante, sobre todo en la distribución de la reaseguradora, pero bueno, eso ya se los comparto el día de mañana. Entonces, una vez que ya tenemos la distribución de X y de N, lo que podemos encontrar son las distribución de las S, ¿no? Del monto total acumulado de siniestro, de SA y de SR. Si ya son conocidas, entonces, pues nos vamos a preguntar por el valor de la prima, ¿no? ¿Cuál es la prima para la aseguradora? La prima para la reaseguradora, bajo un contrato de reaseguro proporcional o no proporcional, si tienes que, bajo modelo de riesgo colectivo, la distribución es Poisson compuesto, les damos los parámetros y para la severidad tienes una densidad log normal, ¿no? O Weibull, la que ustedes quieran. Entonces, bajo el principio de prima pura, bajo el principio de desviación estándar, de prima ajustada, etcétera, es como se puede encontrar este, ese
se puede plantear, ¿no? Ese tipo de ejercicios. Entonces, esta última parte, igual, pues es como, al menos que sea para la parte de reseguro proporcional, podríamos abordar un ejemplo rápidamente. Si no, de todas formas, yo les voy a subir uno para ver el caso del no proporcional. Entonces, a ver, ahora sí, ustedes díganme si algo de lo que les he comentado hasta ahorita han visto ejemplos, sobre todo con Maricruz o con Silvia, en algo de estos tres eh, aspectos. Bueno, y de hecho me falta otro, que son métodos de aproximación, ¿no? Más bien, aquí tendría que ser el 4. Déjenme recorrer todo esto. A ver, denme un segundo. Porque también necesitamos, tenemos todo el tema de modelo de riesgo, no, era este se trataba de- por- El número 4 entonces tiene que ver con métodos de aproximación, ¿no? Y tenemos dos métodos. El primero es el normal, que depende de los primeros dos momentos centrales de la variable aleatoria, ¿no? La esperanza y la varianza. Y el tercero, que es el método de gamma trasladada. Aquí vamos a depender de los primeros tres momentos, la media, la varianza y el coeficiente de asimetría. Entonces, pues sí, ¿no? Es la misma historia. Podemos hacerlo con cualquier combinación entre la distribución de frecuencia como la de severidad. Entonces, ahora sí, eh, a ver, díganme si ya vieron algún ejemplo que tenga que ver con un cálculo de primas colectivas, ¿no? Para el modelo de riesgo colectivo, simple, antes de meternos a temas de reaseguro y todo eso. Hemos visto el uno de primas colectivas, pero ¿Ok? cuando, o sea, como ejemplos muy tranqui. Por ejemplo, una S que teníamos una distribución Poisson y de la otra Ujú. teníamos bueno, de las funciones ab cero y ajá. Ok, bueno, lo que podemos hacer es, voy a pedirle a Silvia que, bueno, vamos a trabajar para adelantarles la publicación de la tarea y creo que eso les puede ayudar que tengan un poco más de tiempo para ver qué tipos de ejercicios son a los que nos referimos. Pero muy bien, gracias. Entonces, digamos que al menos un ejemplo, independientemente si es sencillo o un nivel un poquito más elevado, ya tenemos de convoluciones y de Panger, ¿no? También con primas colectivas. Este, proceso Poisson compuesto, Solo el ejemplo que subiste de la clase grabada, de la última. solo en el video, ¿no? Ok. Entonces, vamos a trabajar este lo voy a marcar para pues, tener otro ejemplo de este tipo. Em, métodos de aproximación, o sea, todo lo que, algo adicional a lo que no tengamos en las sesiones que les he subido. Em, ¿Han visto algo con Maricruz? No, ¿verdad? Oh. No, ok. Entonces aquí vamos también a trabajar otro. Y bueno, de aquí, Silvia, creo que también sobre la misma teoría les dejó un ejemplo del proporcional, ¿no? Sí, del proporcional, sí. Ok.
Buenísimo. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo de cualquiera de estos tres casos. Em, a ver, si quieren, si les parece bien, veamos, pues no sé, ustedes díganme si quieren ver un ejemplo de, por ejemplo, de proceso Poisson compuesto o método de aproximación. ¿Qué es lo que les causa ahí un poquito más de ruido? Quizá método de aproximación. Ok, vale. A ver, déjame ver. Dame un segundito. Ejemplo de métodos de aproximación. Me voy a enfocar sobre todo en el de gama trasladada. El de la normal no tiene mucha ciencia, es solo estandarizar la variable, ¿no? Y buscar el percentil en las tablas de la distribución normal. Entonces, a ver, supongamos, consideremos el modelo de riesgo colectivo ¿sí? Con una distribución de S. S se distribuye, vamos a pensar, Poisson compuesto, parámetro lambda y función de distribución. eh, a ver, sería en este caso, bueno, dejémoslo abierto, f de x. Vamos a darle una. Vamos a decir que esta es una exponencial, una gama. Gama, parámetros, alfa, beta. Voy a cambiar un poco aquí los parámetros. Vamos a ponerle parámetros AB. Y determine, vamos a pedir, a ver, denme, eh, determine la probabilidad de que S sea menor o igual a un monto dado, ¿no? A X, para algún X conocido. Ok, entonces para eso vamos a utilizar el método de aproximación bajo método de aproximación gama trasladada. Ok, lo primero que tenemos que recordar es textualmente, ¿qué nos dice este método? Bueno, el método consiste en aproximar a mi variable, en este caso S lo vamos a ver como una variable y más k, en donde y es una gama. Y bueno, cuando planteamos esta teoría, llegamos a un sistema de ecuaciones. El sistema es el siguiente, lo que me dice es que la esperanza de S es igual a la esperanza de y más k, y al final esto resulta ser entre alfa entre beta más k, ¿no? La segunda ecuación tiene que ver con la varianza, y esto es alfa entre beta cuadrada,
Y el tercer elemento, que es el coeficiente de asimetría, pues termina siendo 2 entre raíz de alfa, ¿no? De hecho, creo que esta última parte la van a tener que demostrar ustedes. Y eso, si mal no recuerdo, viene en su tarea. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok. Ahora, una vez que ya conocemos voy a marcar en color rojo los parámetros que no conocemos. Lo que no conocemos es alfa, no conocemos a beta y no conocemos acá, ¿no? Estos son parámetros desconocidos. Y voy a marcar en color, en otro color, en azul, los parámetros que sí conocemos. Los voy a subrayar. Conocemos la esperanza, la varianza y el coeficiente de asimetría. ¿Por qué? Porque ya nos están dando la distribución. Nos dan la distribución en este caso es un proceso Poisson compuesto. Una distribución Poisson compuesta, disculpen. Entonces, con esto lo que podemos hacer es despejar, ¿no? De la última ecuación, lo que decíamos es que alfa prima va a ser 2 entre el coeficiente de asimetría al cuadrado. Una vez que ya conocemos a alfa, beta lo podemos inferir de la ecuación 2 y resulta ser alfa, que ya fue estimada en el paso anterior, entre la varianza de S y a todo esto le sacamos su raíz. Y finalmente K, pues termina siendo la esperanza de S menos alfa entre beta. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es determinar cuál es la esperanza de S, cuál es la varianza de S y cuál es el coeficiente de asimetría para la distribución que estamos identificando aquí. Entonces, cuando ese es un Poisson compuesto, ¿cuál es la esperanza de ese? A ver, aquí ustedes díganme. Aquí lo voy a poner. Encontremos la esperanza de ese, la varianza de ese y el coeficiente de asimetría de ese. Entonces, ¿quién es la esperanza de ese? Cuando tienes una distribución Poisson compuesta. Era lambda M1, ¿no? Exacto. Lambda M1 de X. Y lambda y X es una distribución gamma. Su esperanza es alfa o alfa entre beta o A entre B, ¿no? Entonces estamos usando esos parámetros, sería A entre B. Esta es la esperanza de S. 2. La varianza de S era igual a ¿quién? A lambda por M2 de X. M2 era el segundo momento de la variable. Entonces, eh, ¿cuál es el segundo momento de la gamma? Bueno, yo sé que si X sigue una distribución gamma con parámetros AB, su esperanza, o M1 de X, es A entre B, y su varianza es A entre B cuadrada. Esto implica que el segundo momento termina siendo la varianza más el primer momento al cuadrado, es decir, A por A más 1 entre B cuadrada. Entonces, la varianza de S termina siendo lambda por A por A más 1 entre B cuadrada. ¿Todos de acuerdo? sí, Ok, si lambda es 5 y la severidad sigue una distribución gamma, parámetros 2, un tercio, bueno, esto se convierte a un dato numérico. Esto también ya es un dato numérico. Y el coeficiente de asimetría tendría que llegar a un dato numérico. De tal forma que me regreso y ese dato numérico lo ingreso aquí en el coeficiente de asimetría y encuentro el valor numérico de alfa estimada. Ahora hago lo mismo para la varianza y encuentro beta estimada. Hago lo mismo sustituyendo la esperanza de ese y encuentro K estimada. ¿Qué tengo que verificar aquí?
Ojo, la hipótesis es que K sea positivo. Si K no es positivo, no es que no pueda usar el método, simplemente estadísticamente no es significante para el resultado que voy a dar, ¿no? Entonces, bueno, entonces regresando a este paso, tendríamos que calcular el coeficiente de asimetría de S. El coeficiente de asimetría de S, ¿no? De acuerdo a lo que desarrollamos en las fórmulas que les subí, pues esto termina siendo la esperanza de S al cubo menos 3 veces la esperanza de S por la esperanza de S al cuadrado más 2 veces la esperanza de S al cubo entre la varianza de S a la 3 medios, ¿no? O lo podemos escribir en función de M's, o bien rho de S termina siendo el tercer momento de S menos 3 veces el primer momento de S por el segundo momento de la variable S más 2 veces el primer momento de S elevado al cubo entre la varianza, que es el segundo momento de S menos el primer momento al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Ya tenemos el primer momento de S y el segundo momento de S, ¿no? Los calculamos arriba. Bueno, de hecho solamente tenemos el primer momento, ¿no? El segundo momento lo podemos inferir. Entonces, déjenme poner aquí un 3.1 es el primer momento de S es la esperanza de S. Y ese ya lo calculamos. Era lambda por A entre B. 3.2. El segundo momento de S, ¿esto a qué se refiere? Bueno, lo puedo encontrar como la varianza de S más la esperanza de S al cuadrado, ¿no? Y la varianza de S resultó ser lambda por A más 1 entre B cuadrada, más lambda cuadrada por A entre B al cuadrado, ¿no? Entonces factorizo y encuentro una forma un poco más simplificada. Si yo factorizara, me quedaría lambda, puedo factorizar, ¿no? Aquí este término termina siendo A cuadrada más A, y todo eso multiplica lambda. Entonces puedo factorizar un lambda cuadrada A cuadrada que multiplica a 2. A ver, déjenme desarrollar todo en el numerador y luego simplificamos. Arriba tendría lambda por A cuadrada más lambda por A más lambda cuadrada A cuadrada, todo entre B cuadrada. Y aquí puedo agruparlo, ¿no? En dos términos. Dos lambda, lambda por A que multiplica a lambda por A más 1 entre B cuadrada. Bueno, de alguna forma ya, si les doy los parámetros de la distribución Poisson y de la distribución de la severidad, este dato es numérico. Entonces, no quiero perderlos con llevarlos a la forma más simplificada de la expresión, ¿no? Simplemente, o incluso pueden tenerlo hasta en un Excel. Pues tengo los parámetros, hago las multiplicaciones, sumas y restas, encuentro los valores numéricos de estos momentos. No tengo que acarrear con tantas fórmulas. Yo lo estoy haciendo para que quede un poco más claro, pero bueno, al final es un dato numérico. Ahora, el tercer momento de ese. Bueno, esto lo podemos encontrar a partir de la generadora de momentos. La derivamos 3 veces y evaluamos en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, disculpe, en el 3.2, ¿qué Sí. pasó con el lambda al cuadrado a cuadrado entre b cuadrado? En el último paso. Lo factoricé Pero nada más y me aparecen faltó los aquí un primeros dos 2. términos, ¿no? ¿Mandé? Solamente aparecerían los primeros dos términos, o sí aparece también el Ah, sí, tercero. sí, tienes toda la razón, factoricé muy mal.
Sí, porque este no es cuadrado. Ajá, Sí, entonces sería un lambda por A, ¿no? Lambda A sería lambda A más uno, así. Sí, ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, incluso vea, ¿no? Como que si lo haces a manita, se te puede ir alguna variable, un signo, y te vas a equivocar al sustituir al final. Entonces, lo que yo les recomiendo es, si lo van a hacer, incluso pueden auxiliarse con una hoja de Excel y, y hacerlo desde esta parte. O sea, a ver, ya tengo la esperanza, tengo la varianza, la esperanza la elevo al cuadrado, le sumo la varianza, y al final ya son números y obtengo el segundo momento, ¿no? Y ya me evito ese error de sustitución, ¿no? O técnico de arrastrar el lápiz. Ok, nada más aquí recordemos cuál es la generadora de momentos y vamos a dejar la sesión hasta aquí. ¿Cuál es la generadora de momentos cuando tienes una distribución Poisson compuesto parámetro lambda y f de x en general? Es E a la lambda, es parecida a la Poisson, ¿no? La de la Poisson es esta. Pero, ¿qué hacíamos? Bueno, la generadora de S es la generadora de n evaluada en logaritmo natural, a su vez evaluado en la generadora de x. Entonces, la exponencial del logaritmo se neutralizaba, son funciones inversas, y te quedaba aquí la generadora de x. Entonces, puedes derivar esta expresión. La derivaríamos 3 veces, ¿no? Si derivamos una vez, esto me queda e a la lambda mu de x en t menos 1 por la derivada del argumento, que es lambda por mu de x en t primer derivada. O bien, esto termina siendo la generadora de x en t por lambda por la primera derivada de esta generadora, ¿no? Entonces ya es más fácil encontrar una segunda derivada de esta expresión, porque son funciones. La derivada del primer término por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y así nos vamos. Entonces, una vez que lleguemos al tercer término, sustituimos en t igual a 0 y ya encontramos el tercer momento de S. Con esos tres sustituimos parámetros, tenemos el coeficiente de asimetría en valor numérico y nos vamos para atrás. Entonces es un poquito largo, pero digamos que este es el camino a seguir. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, ok. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Dejamos pendiente esta parte. Quiero terminar este ejercicio con ustedes, entonces igual los veo mañana. Terminamos esto y el resto de la sesión pues, se quedará el video con el reaseguro no proporcional. Igual, el material se lo subo, ahorita nada más les voy a subir la parte de la solución del ejercicio. Bueno, esta igual creo que ya quedó claro, nada más les subo lo de esta de riesgo, modelo de riesgo colectivo, pero ya se lo subo completo el día de mañana. De mi parte sería todo, les agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Que estén luego. bien. Gracias.